Y si te dijera que existe una semilla tan poderosa que puede renovar tu cuerpo, sanar tu alma y alejar toda energía negativa que te rodea, una semilla que fue mencionada por Santa Teresa de Jesús, una de las místicas más iluminadas de la historia como símbolo del poder de Dios obrando en lo pequeño, lo simple y lo natural. En este video descubrirás el secreto espiritual detrás de la semilla milagrosa, su conexión con las escrituras y cómo puede transformar tu salud y tu vida. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una revelación que puede cambiar tu destino. Antes de comenzar, si te apasionan los misterios de la fe, las enseñanzas ocultas de los santos y los secretos bíblicos que transforman el alma, suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campanita, deja tu me gusta si crees en el poder divino de la naturaleza, y comenta abajo desde donde nos estás viendo, para que juntos formemos una comunidad guiada por la luz de Dios. Tu apoyo ayuda a que este mensaje de esperanza y sanación llegue a más personas en el mundo. Desde los tiempos más antiguos, la semilla ha representado la esencia de la creación. En el Génesis, Dios dice: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en el Génesis la 1 y 11. Con esas palabras, se estableció un principio divino: todo lo vivo nace de una semilla, no solo las plantas, sino también la fe, la esperanza y la vida espiritual. Jesús mismo habló de este símbolo cuando dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan las 12 y 24. La semilla, por tanto, representa el sacrificio que genera vida, la humildad que florece en abundancia, y el poder oculto de lo pequeño que Dios usa para obrar milagros. Santa Teresa de Jesús comprendió profundamente esta verdad. En sus escritos, comparaba el alma con una tierra fértil, que solo da fruto cuando en ella se siembra la semilla divina del amor de Dios. Para ella, la verdadera sanación comenzaba en el interior, cuando el alma aceptaba la semilla de la fe y dejaba que germinara en su corazón. Pero Santa Teresa no solo hablaba en metáforas. Existen relatos y escritos que sugieren que ella también conocía las propiedades curativas reales de ciertas semillas naturales, utilizadas en su tiempo para aliviar dolencias del cuerpo y purificar el espíritu. Santa Teresa de Jesús 1515 a 1582, doctora de la Iglesia y fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas, fue una mujer que vivió entre lo visible y lo invisible. Su vida estuvo marcada por visiones místicas, éxtasis espirituales y una comprensión profunda del cuerpo como templo del Espíritu Santo. En sus cartas, muchas veces hablaba de la medicina del alma, pero también hacía referencia a los remedios naturales que Dios dejó en la tierra. En el convento de Ávila, donde vivió gran parte de su vida, las monjas cultivaban hierbas, flores y semillas para curar enfermedades comunes. Entre ellas se mencionan algunas semillas especiales, como la de mostaza, el lino y el hinojo, que eran usadas no solo por sus efectos medicinales, sino también como símbolos de fe. Santa Teresa solía decir que Dios escondió su poder en las cosas pequeñas, y que incluso una semilla, si se usa con fe, puede convertirse en instrumento de sanación. Teólogos contemporáneos han interpretado esta enseñanza como una fusión entre la ciencia natural y la sabiduría divina. Para Santa Teresa, todo elemento de la creación tenía una razón espiritual. La naturaleza era una extensión del amor de Dios, y el cuerpo, una tierra donde ese amor debía germinar. Por eso enseñaba que cuidar del cuerpo, alimentarlo con fe y pureza, era también un acto de oración, y fue precisamente en uno de sus escritos menos conocidos donde mencionó una semilla poderosa, símbolo de renovación espiritual y salud divina, una semilla que, según su visión, representaba la unión entre el alma y la gracia de Dios que sana. En los escritos místicos de Santa Teresa de Jesús,
La semilla milagrosa aparece no como un objeto físico aislado, sino como un símbolo divino con múltiples significados. Según algunos teólogos carmelitas, esta semilla representa la fe pura, esa pequeña chispa que Dios deposita en cada alma humana para que florezca en vida abundante. Sin embargo, otros estudiosos afirman que Santa Teresa también hacía alusión a la semilla de mostaza, aquella mencionada por Cristo en el Evangelio según San Mateo, cuando dijo: «El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre sembró en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas». Mateo la 1:31 de la tarde menos 32. Para Santa Teresa, esta comparación no era una simple parábola. Ella creía que en lo más pequeño se escondía lo más poderoso de la creación divina. La semilla, al igual que la fe, debía morir en la tierra para dar fruto. Debía pasar por el silencio, la oscuridad y la humildad antes de transformarse en vida. Esa idea no solo reflejaba una verdad espiritual, sino también un principio natural. Toda curación profunda, sea del cuerpo o del alma, requiere paciencia, tiempo y transformación interna. En el convento, Teresa enseñaba a sus hermanas a orar mientras preparaban los remedios naturales. Decía que una semilla bendecida con fe podía multiplicar su efecto sanador. Las monjas solían rezar el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, mientras molían las semillas o las mezclaban con aceites. Creían que esa oración sellaba la bendición divina en los elementos de la naturaleza, convirtiéndolos en instrumentos de curación espiritual. Hoy, muchos teólogos interpretan este gesto como una muestra de la profunda conexión que Santa Teresa veía entre el mundo natural y el sobrenatural. Para ella, la materia no era enemiga del espíritu, sino su vehículo. Así, una simple semilla podía ser un canal del poder de Dios, una manifestación tangible de su gracia. Santa Teresa escribió en una de sus obras: «No hay cosa tan pequeña que no tenga parte en el gran orden de Dios». Esta frase resume una verdad que atraviesa toda su espiritualidad. En una época en que las enfermedades eran vistas muchas veces como castigos divinos o pruebas de fe, Teresa enseñó que la sanación también podía ser un acto de amor. Dios, decía ella, no envía el dolor para destruir, sino para despertar el alma dormida y conducirla hacia la luz. La semilla milagrosa simboliza precisamente eso, el renacimiento después del sufrimiento. Así como una semilla debe romper su cáscara para brotar, el alma humana también debe romper su orgullo y su apego al mundo para florecer espiritualmente. En este sentido, cada enfermedad, cada pérdida, cada prueba, puede convertirse en una oportunidad para dejar que Dios obre un milagro interior. La Biblia está llena de ejemplos que refuerzan este pensamiento. En el segundo libro de los Reyes, el profeta Eliseo cura el agua amarga de una ciudad echándole sal, símbolo de purificación. En el Evangelio, Jesús sana a los ciegos con barro hecho de tierra y saliva. En ambos casos, lo que parece insignificante, sal, tierra, agua, se convierte en vehículo del poder divino. Del mismo modo, Santa Teresa veía en cada semilla un pequeño milagro esperando ser activado por la fe. Ella decía que Dios está en todas las cosas, y que quien aprende a verlo en lo pequeño nunca se sentirá abandonado. Por eso, en su convento, las hermanas oraban sobre las semillas antes de plantarlas, pidiendo que crecieran no solo para alimentar el cuerpo, sino también para nutrir el alma. En la actualidad, esta enseñanza sigue siendo profundamente relevante. Nos recuerda que no debemos subestimar los gestos sencillos, una oración, una palabra de bondad, una semilla plantada con fe. Todo puede convertirse en un acto milagroso cuando se hace en el nombre de Dios. Aunque Santa Teresa es más conocida por sus visiones místicas, también dejó testimonios sobre la importancia del equilibrio físico y espiritual. Ella misma sufrió graves enfermedades durante su vida,
entre ellas parálisis, fiebres intensas y dolores que la llevaron al borde de la muerte. En esos momentos, según sus biógrafos, fue cuando más comprendió el poder curativo que Dios había depositado en la naturaleza. Durante su recuperación, las hermanas del convento preparaban infusiones con hierbas y semillas bendecidas. La más mencionada era la semilla de lino, usada para aliviar inflamaciones y purificar el cuerpo. Santa Teresa veía en esas curaciones no solo un efecto médico, sino una expresión del amor divino obrando a través de la creación. Decía que cada planta, cada fruto y cada semilla habían sido creados con un propósito sagrado, restaurar la armonía entre el cuerpo y el alma. Los teólogos carmelitas sostienen que la semilla milagrosa, en la enseñanza teresiana, tiene también un poder simbólico sobre la salud interior. Representa la pureza, la fe sencilla, la constancia y la entrega. Así como una semilla necesita tierra fértil, el alma necesita humildad para recibir las bendiciones de Dios. Teresa afirmaba que quien planta en su corazón la semilla de la fe y la riega con oración, ve florecer la salud en todos los aspectos de su vida. Desde la perspectiva bíblica, esta idea se refleja en la primera carta a los Corintios 3, 6, donde San Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Esta frase encierra el mismo principio que Santa Teresa enseñaba, el ser humano coopera con la gracia, pero solo Dios obra la verdadera curación. Así, cada vez que alguien usa una semilla con fe, ya sea para sanar el cuerpo o fortalecer el espíritu, está participando en el misterio creador de Dios, permitiendo que su poder fluya desde la tierra hacia la vida misma. Santa Teresa creía firmemente que la fe era la semilla más poderosa de todas. Sin fe, ninguna oración florece, ningún remedio actúa, ninguna esperanza se sostiene. En sus escritos, decía que la fe verdadera mueve montañas del alma y convierte lo imposible en posible. Así como la semilla necesita agua y sol, la fe necesita oración y acción. El Evangelio según San Marcos las 11:23 confirma esta enseñanza cuando Jesús dice, cualquiera que diga a este monte, quítate y échate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Santa Teresa interpretaba este pasaje como una llamada a sembrar la fe con valentía. Aunque el mundo nos parezca árido o sin esperanza, Dios puede hacer brotar flores en el desierto del alma. Para ella, cada persona es un terreno espiritual que puede dar frutos si recibe la semilla correcta. El problema, decía, es que muchos buscan milagros externos sin cultivar su interior. La verdadera sanación, insistía, comienza cuando el corazón se abre al amor de Dios. Solo entonces las semillas del bien pueden germinar y producir frutos de salud, paz y abundancia. La fe no es una emoción pasajera, sino una fuerza divina que transforma. Es la energía espiritual que activa el milagro. Santa Teresa exhortaba a no esperar señales extraordinarias, sino a creer con sencillez, porque Dios se complace más en la fe que en los milagros visibles. Así, quien confía plenamente en Él, ya lleva dentro la semilla de su propia curación. De esa manera, cada oración, cada acto de gratitud y cada pensamiento positivo pueden convertirse en la semilla que cambia la vida, y cuando se hace con pureza de intención, esa fe no solo sana el cuerpo, sino que purifica el alma y la protege del mal. En el último tramo de sus enseñanzas, Santa Teresa hablaba de la semilla protectora, una metáfora para describir el poder de Dios obrando como un escudo invisible alrededor de quien cree. Ella decía que la fe, cuando se planta profundamente en el corazón, crea una barrera espiritual que ninguna oscuridad puede atravesar. El alma, que confía en Dios, escribía, es como una semilla bajo tierra, puede ser pisoteada, pero nunca destruida. Esta idea se enlaza directamente con los Salmos, donde se promete que ningún mal te sobrevendrá, ni plaga tocará tu morada. Salmo 9 la 1 y 10.
Santa Teresa veía en este pasaje una confirmación de que la fe es la verdadera medicina del alma. Así como una semilla germina mejor cuando está protegida en la tierra, el alma crece más fuerte cuando se refugia en la presencia de Dios. Ella recomendaba oraciones específicas para sellar la semilla del corazón contra el mal espiritual. Entre ellas, una invocación simple pero poderosa: Señor, planta en mí tu semilla de luz y no permitas que la sombra me alcance. Esta oración, repetida con fe, se convirtió con el tiempo en una práctica común entre las comunidades carmelitas, especialmente en momentos de enfermedad o peligro. La protección de Dios, enseñaba Teresa, no siempre se manifiesta como ausencia de problemas, sino como fortaleza interior para enfrentarlos. Así, la semilla milagrosa no solo cura, sino que protege, porque quien vive en comunión con el Creador lleva en sí mismo una porción de su poder. De este modo, la semilla se transforma en un símbolo eterno, la unión entre cuerpo y espíritu, entre tierra y cielo, entre el ser humano y su Creador. ¿Y quién comprende este misterio, como lo comprendió Santa Teresa, descubre que la verdadera sanación no se encuentra fuera, sino dentro de uno mismo, en la semilla de fe que Dios plantó desde el principio de los tiempos? Santa Teresa enseñaba que el alma humana es como un jardín. Dentro de cada persona existe un terreno invisible, preparado por Dios para dar fruto, pero ese jardín solo florece cuando el alma permite que la semilla de la gracia divina sea plantada y cuidada con perseverancia. En sus escritos, comparaba el proceso de oración con el acto de regar ese jardín interior. Al principio cuesta esfuerzo, la tierra parece seca y el crecimiento apenas se percibe. Sin embargo, con constancia y fe, el alma comienza a llenarse de vida, igual que una semilla que germina lentamente en silencio. Decía también que muchas personas se desesperan por no ver resultados inmediatos, olvidando que los procesos espirituales siguen un ritmo divino. Así como una semilla necesita tiempo bajo tierra antes de mostrar su primer brote, el alma también requiere paciencia para ver los frutos de su oración. En ese silencio interior, Dios trabaja de maneras que el entendimiento humano no puede comprender. El alma, escribía Teresa, ha de tener fe como la semilla, enterrada, invisible, pero viva. En esta enseñanza se encierra un mensaje profundo: la sanación del cuerpo y del espíritu comienza en lo oculto, en el terreno secreto de la fe. Quien cultiva su interior con oración constante y confianza en Dios, permite que la gracia crezca dentro de él hasta convertirse en una fuente de salud y fortaleza. Por eso, Santa Teresa insistía en la pureza de intención. No se trata solo de rezar por sanar, sino de orar para amar a Dios, porque en ese amor está la verdadera curación. El alma, decía ella, es una tierra santa donde el Creador desea plantar su semilla de luz. Cuando esa semilla germina, los frutos no son solo espirituales, el cuerpo también responde, el ánimo se renueva, las fuerzas vuelven, y la persona experimenta una paz que trasciende todo entendimiento. Es el milagro silencioso de la vida divina brotando dentro del ser humano. Desde el principio de los tiempos, la semilla fue considerada una manifestación directa del poder creador de Dios. En el Génesis, cuando el Señor ordena a la tierra producir vida, no crea árboles adultos, sino semillas, pequeñas y frágiles, que contienen dentro de sí todo el potencial del universo. Este detalle, que muchos pasan por alto, revela una sabiduría profunda. Dios esconde su grandeza en lo pequeño, su eternidad en lo frágil, su poder en lo invisible. Santa Teresa comprendió este misterio. En sus meditaciones, decía que cada semilla es un espejo del alma humana, ambas nacen de algo diminuto, ambas requieren oscuridad antes de florecer, y ambas necesitan del agua del espíritu para vivir. Cuando el ser humano comprende esto, deja de ver el mundo como materia muerta
y empieza a percibirlo como una extensión viva del amor divino. Los teólogos modernos interpretan esta visión teresiana como una llamada ecológica del espíritu. Santa Teresa, sin saberlo, anticipó lo que hoy se llama espiritualidad ecológica, la conciencia de que cuidar la naturaleza es también cuidar de la obra de Dios. Cuando cultivamos la tierra con respeto, cuando sembramos una semilla con fe, estamos participando en el mismo acto creador con el que el Señor dio origen al mundo. La semilla milagrosa, por tanto, no es solo un símbolo religioso, es un recordatorio de nuestra conexión con la creación. Cada vez que una persona siembra con gratitud, bendice con oración o alimenta su cuerpo con algo puro, está reconociendo la presencia de Dios en lo cotidiano. En ese gesto simple, plantar, cuidar, agradecer, se renueva el pacto sagrado entre el Creador y la criatura. Y así, lo que para muchos es un acto ordinario, para el alma despierta se convierte en un acto místico. Santa Teresa veía el jardín como un templo y cada semilla como una oración viva. Por eso decía, el que ama a Dios, ama su creación, porque toda ella habla de él. En la espiritualidad de Santa Teresa, el agua tiene un papel tan importante como la semilla. Ella escribió extensamente sobre las 4 maneras de regar el jardín del alma, una metáfora para los distintos niveles de oración. En la primera etapa, el alma se esfuerza como quien saca agua de un pozo, con trabajo y voluntad. En la última, el agua celestial desciende por sí sola, inundando todo el terreno del corazón. En ese estado, decía ella, el alma queda transformada en un río donde Dios mismo habita. Así como una semilla necesita agua para germinar, la fe necesita la oración constante para mantenerse viva. Santa Teresa enseñaba que quien reza con humildad permite que el agua viva del Espíritu Santo descienda sobre su alma, sanándola de la sequedad interior y de las heridas invisibles. Esa agua, según sus visiones, tenía el poder de renovar también el cuerpo, porque donde fluye la gracia, todo florece. En la Biblia, el agua siempre ha sido símbolo de vida y purificación. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente que salta para vida eterna. Juan las 4:14. Teresa veía en este pasaje la promesa de un renacer continuo. La semilla de la fe, regada con esta agua espiritual, no solo sana las enfermedades del alma, sino que trae equilibrio, paz y salud al cuerpo. Por eso, en sus conventos, la oración y la naturaleza caminaban juntas. Las hermanas regaban los jardines mientras recitaban oraciones, convencidas de que el agua física y el agua espiritual se mezclaban en un solo acto de bendición. Creían que cada gota caía sobre la tierra con la fuerza de una súplica al cielo. Así, la semilla milagrosa no puede crecer sin el agua de la fe. La fe no puede vivir sin la oración, y la oración no puede existir sin amor. Todo está unido, formando un círculo perfecto de vida divina que sana, purifica y transforma. Aunque los escritos de Santa Teresa no mencionan una semilla específica para curar enfermedades, su enseñanza sobre la semilla del alma ha inspirado a generaciones a buscar una práctica espiritual concreta. Según sus intérpretes más cercanos, usar la semilla milagrosa significa actuar con fe, oración y conciencia de que todo lo que viene de Dios puede ser instrumento de sanación. En la práctica, Teresa aconsejaba 3 pasos. Primero, bendecir la semilla antes de usarla o plantarla. Elevar una oración sincera pidiendo que Dios la llene de su gracia. Segundo, consagrar la intención, no pedir solo salud física, sino también renovación del alma, para que el cuerpo y el espíritu se alineen con la voluntad divina. Y tercero, agradecer, incluso antes de ver el resultado, porque la gratitud es el sello del milagro cumplido. Decía que esta actitud interior transforma cualquier semilla en un canal de luz. No importa si es mostaza, lino o trigo, lo importante es la fe con que se ofrece. Teresa insistía, lo que toca a Dios,
aunque sea tierra, se vuelve cielo. En este sentido, cada persona puede convertir lo común en sagrado si lo hace con amor. Hoy, muchos practicantes de espiritualidad teresiana recomiendan meditar frente a una semilla, sostenerla entre las manos, visualizarla como símbolo de la fe que se desea fortalecer. Esa contemplación, acompañada de una oración breve, por ejemplo, Señor, haz germinar en mí tu semilla de vida, puede traer calma, esperanza y una sensación de renovación. La verdadera semilla milagrosa no está fuera, sino dentro, es la fe viva, la confianza plena, el amor que se entrega sin medida, y cuando esa semilla interior florece, todo el entorno cambia, porque la gracia que habita en el alma se expande como un jardín bendito. Han pasado más de 5 siglos desde que Santa Teresa caminó por las calles de Ávila, y sin embargo, su mensaje sigue tan vivo como las semillas que alguna vez sembró en los corazones de sus hijas espirituales. Su vida fue un testimonio de que la fe puede convertir el dolor en sabiduría, la enfermedad en fortaleza y la soledad en comunión con Dios. Ella misma fue esa semilla pequeña, frágil, escondida en el convento, pero destinada a florecer en todo el mundo. Su enseñanza nos invita a mirar la vida con ojos nuevos. Cada acto de bondad, cada palabra sincera, cada oración dicha en silencio es una semilla que Dios recoge para transformarla en fruto eterno. En un mundo que corre detrás de remedios rápidos y soluciones externas, Santa Teresa nos recuerda que la verdadera curación proviene del interior, del alma, que confía y se entrega. Los teólogos dicen que su mensaje es más actual que nunca. Vivimos rodeados de ruido, pero la semilla de la fe aún puede germinar en medio del caos. Basta detenerse, respirar, mirar al cielo y decir, Señor, haz florecer tu gracia en mí. Ese gesto sencillo puede ser el inicio de un cambio profundo, una sanación que comienza en el corazón y se refleja en el cuerpo. Santa Teresa dejó un legado inmenso, pero entre todas sus enseñanzas, una brilla con especial fuerza: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Esa frase resume la esencia de la semilla milagrosa, porque quien guarda en su interior la fe, la esperanza y el amor, posee ya la medicina más poderosa del universo. Y así, la semilla de Santa Teresa sigue viva, germinando en cada alma que busca luz, sanación y paz. Una semilla que, cuando se planta con fe, florece eternamente bajo la mirada de Dios. En la Sagrada Biblia, la palabra semilla no se limita a un elemento físico. Desde el Génesis, cuando Dios ordena a la tierra producir semillas según su especie, Génesis 1 y 11, la semilla simboliza la continuidad de la vida, la esperanza y el poder divino que se renueva constantemente en la creación. Para Santa Teresa, esta imagen trascendía lo material, representaba el alma del creyente, un pequeño núcleo de fe que, si se cuida con amor, puede florecer en milagros visibles y espirituales. En sus escritos, la santa afirmaba que una chispa de fe puede mover montañas, así como una semilla diminuta puede dar sombra a generaciones enteras. Pero Santa Teresa fue más allá de la metáfora. Ella contemplaba la semilla como un símbolo del cuerpo humano mismo, una obra de Dios destinada a germinar en virtud y pureza. En su visión mística, el alma debía ser como la tierra fértil, abierta, humilde y dispuesta a recibir la semilla de la gracia divina. La salud física, por tanto, no era un simple estado del cuerpo, sino el reflejo del equilibrio interior entre la fe y la obediencia a Dios. Cada dolencia, decía, era una señal de que la tierra interior necesitaba ser regada con oración, amor y confianza. La semilla milagrosa de la que habló no era, pues, un objeto cualquiera, sino una representación viva de cómo lo natural y lo espiritual pueden convivir. En la teología cristiana, esta conexión es clara. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo,
y cuidarlo es un acto de devoción. De ahí que Santa Teresa invitara a los fieles a usar las cosas de la naturaleza, hierbas, aceites y semillas no como superstición, sino como instrumentos bendecidos por Dios para restaurar lo que el pecado, el miedo y la enfermedad habían dañado. El mensaje que surge de sus visiones es que la semilla no actúa por sí sola, sino que florece cuando el alma está alineada con la voluntad divina. Es una herramienta que canaliza la energía curativa del Creador, siempre y cuando el creyente actúe desde la fe, y no desde la duda. La verdadera curación, enseñaba, no comienza en el cuerpo, sino en el espíritu, y así, esta semilla sagrada se convirtió en símbolo de esperanza, purificación y renovación en los escritos místicos de Santa Teresa. A lo largo de los siglos, se han registrado numerosos testimonios de personas que afirmaron haber sido sanadas tras seguir las enseñanzas de Santa Teresa sobre la semilla bendita, desde campesinos enfermos hasta religiosos debilitados, todos describieron una misma sensación, una paz interior que precedía a la recuperación física. Para ellos, la semilla era un canal de la misericordia divina, un recordatorio de que Dios actúa en lo pequeño y sencillo, no en lo grandioso o espectacular. En conventos y aldeas, la fe comenzó a germinar literalmente, y la semilla se convirtió en un signo de esperanza colectiva. Las monjas del Carmelo contaban que Santa Teresa bendecía semillas y las distribuía entre los enfermos como un gesto de caridad y fe. No se trataba de magia, sino de oración profunda. Ella creía firmemente que cada elemento natural, al ser consagrado a Dios, podía transformarse en vehículo de su poder sanador. El Señor escondió en la tierra remedios para nuestras heridas, decía, pero solo los revela al alma que ora con pureza. Su convicción inspiró a generaciones enteras de creyentes que comenzaron a ver en la naturaleza no un enemigo del espíritu, sino un reflejo de la bondad divina. Teólogos posteriores interpretaron estos relatos como una metáfora de la cooperación entre la gracia divina y la acción humana. Dios ofrece la semilla, la posibilidad, pero corresponde al creyente sembrarla con fe, regarla con esperanza y protegerla con caridad. En otras palabras, la semilla milagrosa no actúa fuera del alma, sino dentro de ella. Cuando el corazón está dispuesto, lo imposible se vuelve posible. Muchos fieles afirmaban que, tras orar con la semilla en las manos, sentían un calor inexplicable recorrer su cuerpo, como si una fuerza invisible los purificara desde dentro. Los milagros atribuidos a esta práctica se difundieron por toda Europa. Crónicas antiguas mencionan sanaciones súbitas, desaparición de dolencias y reconciliaciones familiares. Sin embargo, Santa Teresa siempre advertía, no es la semilla quien cura, sino la fe en aquel que la creó. Su humildad desarmaba cualquier intento de idolatría y dirigía la atención hacia el verdadero origen del poder, Dios mismo. Así, el milagro de la semilla trascendió lo físico y se convirtió en un símbolo eterno de la unión entre la tierra y el cielo. En sus momentos de éxtasis místico, Santa Teresa veía la semilla no solo como medicina del cuerpo, sino como llave espiritual. Decía que cada persona tenía dentro de sí una semilla divina, un punto de luz que, al ser cultivado con oración, podía transformar completamente la existencia. Este concepto resonaba con las enseñanzas bíblicas del reino de los cielos como una semilla de mostaza. Mateo la 1:31 de la tarde, algo pequeño en apariencia, pero capaz de crecer hasta convertirse en un árbol que da refugio. La semilla, entonces, representaba el potencial infinito del alma humana cuando se entrega al amor de Dios. Para Teresa, sanar no era únicamente aliviar el dolor físico, sino reconciliar el alma con su Creador. Por eso, insistía en que quienes usaran la semilla debían hacerlo en estado de gracia, con el corazón limpio y la intención de servir al bien. El cuerpo enferma cuando el alma se aleja de la verdad, escribía. En sus visiones, veía como la luz divina descendía sobre quienes oraban sinceramente,
penetrando en sus cuerpos como si fueran tierra fecunda. Esa energía divina, invisible a los ojos, era lo que realmente activaba la fuerza curativa en la semilla. Las prácticas que recomendaba eran simples: bendecir la semilla con una oración del Padre Nuestro, tomarla en ayunas mientras se meditaba en las llagas de Cristo, y ofrecer el día en acción de gracias. Según sus seguidores, este acto no solo fortalecía el cuerpo, sino que purificaba el alma de resentimientos, culpas y temores. Muchos afirmaban que, después de seguir estas oraciones, experimentaban sueños reveladores, señales de reconciliación y una sensación de profunda paz interior. Lo que Santa Teresa comprendió, mucho antes que la ciencia moderna, es que el cuerpo y el alma no son entidades separadas. El desequilibrio espiritual se manifiesta en enfermedades físicas, y la curación del alma puede reflejarse en el bienestar del cuerpo. Así, la semilla milagrosa era un símbolo de integración total, cuerpo, mente y espíritu bajo la voluntad divina, un recordatorio de que Dios actúa en lo más pequeño para obrar lo más grande. La oración era el pilar central del método teresiano. Santa Teresa creía que ninguna semilla, por milagrosa que fuera, tendría efectos sin la intercesión del alma que ora. En sus moradas, escribió que la oración era el agua que riega la semilla del alma, una metáfora que refleja cómo el diálogo con Dios activa las fuerzas invisibles de sanación. Para ella, la oración no era repetición mecánica, sino un encuentro real entre la criatura y su Creador, un espacio donde el amor divino podía manifestarse en forma de restauración física y espiritual. Cada oración pronunciada con fe, decía, liberaba una vibración celestial que armonizaba el cuerpo. Era una forma de atraer la luz del Espíritu Santo hacia la materia. Por eso, recomendaba que las oraciones se hicieran al amanecer, cuando la creación despierta, y que la semilla se consagrara con una simple frase: Señor, que en esta semilla habite tu poder de vida y tu gracia de curación. No se trataba de un ritual vacío, sino de una comunión con la fuente de toda energía, Dios. Los teólogos que estudiaron sus escritos comprendieron que Santa Teresa había intuido algo profundo sobre la relación entre la mente, la fe y la materia. Hoy la ciencia empieza a reconocer el poder del pensamiento y la intención sobre el cuerpo físico, algo que la Santa ya afirmaba siglos atrás, que la oración sincera tiene un poder transformador. Para ella, la semilla no solo curaba enfermedades, sino también el alma herida por el pecado, la angustia y la falta de esperanza. Cada vez que un creyente tomaba la semilla en oración, no solo buscaba un milagro, sino que renovaba su alianza con Dios. Era una forma de decir: confío en ti, Señor, más allá del dolor, más allá de la duda. Esa fe absoluta era la que movía la mano divina, la que hacía florecer la semilla, en forma de salud, paz y fuerza interior. Así, la semilla y la oración se volvieron inseparables en el camino espiritual de los que seguían las enseñanzas de Santa Teresa. 5 siglos después, la enseñanza de Santa Teresa sigue viva. Monasterios, comunidades de oración y creyentes de todo el mundo continúan transmitiendo la sabiduría de la semilla milagrosa, no tanto como un remedio físico, sino como una metáfora espiritual del poder que Dios depositó en la naturaleza. En tiempos donde la fe parece desvanecerse y las personas buscan desesperadamente alivio en medios materiales, las palabras de la Santa resuenan con más fuerza que nunca: no busques lejos el milagro, pues la semilla está en tus manos y el poder en tu fe. Hoy, muchos ven en esta enseñanza un llamado a reconciliar la espiritualidad con la ciencia, lo natural con lo divino. La semilla representa ese punto de unión entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible. Nos recuerda que Dios habita en lo pequeño, en lo humilde, en lo cotidiano. En cada oración sincera, en cada gesto de gratitud, hay una semilla que germina, y esa semilla, si se cultiva con amor, puede sanar no solo el cuerpo,
sino también el corazón herido por la desesperanza. Santa Teresa dejó un legado que va más allá del tiempo, el de una fe activa, viva, capaz de transformar lo imposible en realidad. Su mensaje es simple y eterno: confía, ora y deja que la semilla divina actúe dentro de ti, porque el verdadero milagro no está en la semilla, sino en el amor de Dios que la hace florecer. Y quizás, si escuchamos su enseñanza con el corazón abierto, podamos comprender que la salud más grande no es la del cuerpo, sino la del alma que ha encontrado su raíz en el amor eterno del Creador. Desde los primeros siglos del cristianismo, la semilla fue vista como uno de los símbolos más poderosos de la fe. San Pablo escribió que lo que siembras no cobra vida si no muere antes. 1 Corintios las 3:36 de la tarde, una frase que refleja el misterio del sacrificio y la resurrección. La semilla, al morir en la tierra, da lugar a nueva vida, así como Cristo, al morir en la cruz, trajo la salvación eterna. Para Santa Teresa, este paralelismo no era casualidad, sino una revelación divina. Cada semilla representa el alma del creyente que, al morir al ego y al pecado, renace en la gracia y florece en la virtud. En su misticismo profundo, Teresa veía a la semilla como un sagrario oculto, un pequeño cofre donde Dios había depositado un fragmento de su poder creador. Decía que dentro de cada ser humano hay una semilla espiritual esperando germinar, pero que solo la oración, la humildad y la pureza del corazón podían hacerla brotar. Esa semilla, cuando florece, transforma el cuerpo y el alma, alineando ambas con la voluntad de Dios. La teología mística posterior interpretó esta visión como una forma de unión espiritual, el alma y Dios entrelazados como la tierra y la semilla. El cuerpo, aunque perecedero, se convierte en el terreno donde el Espíritu Santo obra milagros. Así, la semilla milagrosa no solo representa sanación física, sino también la transformación interior necesaria para alcanzar la santidad. Santa Teresa comprendió que Dios habla a través de la creación, y que la semilla es su lenguaje silencioso, un símbolo eterno de vida, fe y esperanza. Con el paso del tiempo, la Iglesia analizó con detenimiento las visiones y escritos de Santa Teresa sobre la semilla. Algunos teólogos vieron en sus palabras una metáfora profunda del poder de la gracia divina actuando en la naturaleza, mientras que otros las consideraron auténticas revelaciones inspiradas por el Espíritu Santo. El propio Papa Gregorio XV, al canonizar a Teresa en 1622, reconoció que su sabiduría trascendía la comprensión humana, y que su experiencia mística era una prueba viva del amor de Dios manifestado en las cosas simples. Los teólogos carmelitas, en particular, interpretaron la semilla milagrosa como un símbolo de la Eucaristía, el pan, fruto de la tierra, transformado en el cuerpo de Cristo. Así como la semilla muere para dar alimento, Cristo ofreció su vida para dar vida al mundo. La relación entre lo natural y lo divino se hizo entonces inseparable en la espiritualidad teresiana. Cada vez que un creyente consumía una semilla bendita con fe, estaba recordando la unión mística con el sacrificio redentor de Cristo. Los escritos posteriores también destacaron la prudencia de Santa Teresa al evitar el sensacionalismo. Ella siempre advirtió a sus seguidores que la semilla no debía ser idolatrada ni usada como objeto mágico, sino venerada como instrumento del amor divino. De este modo, la Iglesia entendió su mensaje como un llamado a integrar la naturaleza en la espiritualidad, reconociendo en la creación un reflejo del poder sanador de Dios. Una parte poco conocida de las visiones de Santa Teresa habla sobre la conexión entre la semilla y los sacramentos de la Iglesia, especialmente la Eucaristía y la unción de los enfermos. En sus escritos místicos, la santa describe cómo veía la luz divina descender sobre los alimentos bendecidos, y cómo esa misma energía espiritual estaba presente en las semillas consagradas por la oración. Ella decía que el Señor escondió en lo pequeño el poder de lo eterno,
sugiriendo que la semilla era una extensión natural de la gracia sacramental. En la unción, el aceite consagrado simboliza la curación del alma y del cuerpo. En la semilla bendita, Teresa veía una continuación de ese mismo misterio. Al consumirla con fe y pureza, el creyente abría su corazón a la acción del Espíritu Santo. Este acto, según ella, no reemplazaba los sacramentos, sino que los complementaba. Era una forma tangible de recordar que Dios también actúa fuera de los templos, en la tierra misma que Él creó para sustentar la vida. Esta comprensión profunda del mundo natural como instrumento de gracia transformó la visión espiritual de muchos fieles. En los conventos carmelitas, las monjas bendecían semillas durante las oraciones de la mañana y las repartían a los enfermos, recordando que la fe, como la semilla, crece solo cuando se comparte. Así, la práctica se convirtió en un símbolo de caridad y comunión, reflejando la enseñanza de Cristo: dad y se os dará. Lucas 6:38. A lo largo del siglo XX y XXI, diversos testimonios han surgido en torno a curaciones inexplicables atribuidas a la intercesión de Santa Teresa y al uso simbólico de la semilla bendita. En España, América Latina y Filipinas, personas enfermas de dolencias crónicas han afirmado haber experimentado alivio después de orar inspiradas en las palabras de la santa. En muchos de estos casos, lo que más impacta no es solo la mejoría física, sino el cambio interior profundo, una paz que reemplaza la desesperanza, una fe renovada que transforma vidas. Los estudios teológicos actuales interpretan estos hechos como manifestaciones del poder de la oración y la confianza. No importa si la semilla es un objeto físico o una metáfora espiritual, lo esencial es la fe que despierta en el creyente. Como enseñó Cristo, si tuvieras fe del tamaño de una semilla de mostaza, dirías a este monte: muévete, y se movería. Mateo 5:20 de la tarde. Este versículo cobra vida en cada testimonio de sanación, en cada historia donde el alma, al reencontrarse con Dios, descubre que el milagro siempre estuvo dentro de ella. En muchos monasterios carmelitas modernos, aún se guarda la tradición de ofrecer pequeñas semillas bendecidas a los peregrinos como signo de fe. No se venden, no se anuncian, se entregan como un acto de amor, recordando que el verdadero poder no está en el objeto, sino en el espíritu que lo acompaña. Así, los milagros continúan, silenciosos y humildes, como las semillas mismas que germinan en la tierra sin hacer ruido, pero con una fuerza imparable. En los últimos años de su vida, Santa Teresa escribió una frase que resumía toda su experiencia mística: todo lo que buscas, ya habita dentro de ti. Con estas palabras, explicaba que la semilla milagrosa no era solo una planta o un remedio, sino la representación viva del poder divino sembrado en cada ser humano. Esa semilla interior, cuando se cultiva con oración, humildad y amor, puede curar no solo enfermedades del cuerpo, sino heridas del alma, traumas, miedos y desesperanza. El mensaje que nos deja es atemporal: la fe es la semilla más poderosa que existe. No se ve, pero transforma; no se escucha, pero sana. Y cuando el alma la riega con confianza y gratitud, florece en milagros visibles. Teresa nos enseña que no es necesario esperar un signo externo, porque el milagro verdadero es el despertar espiritual, el momento en que comprendemos que Dios actúa desde dentro hacia afuera. Así como la tierra necesita del sol y del agua, el alma necesita de la oración y la fe. Cada vez que oras, cada vez que crees, estás haciendo germinar esa semilla divina que Dios sembró en ti desde el principio de los tiempos. El cuerpo puede enfermar, pero el espíritu, si permanece arraigado en la fe, florece eternamente. Y es ahí, en ese jardín interior, donde la semilla milagrosa de Santa Teresa cumple su propósito: restaurar, proteger y renovar la vida con el poder infinito del amor de Dios. Cuando contemplamos las enseñanzas de Santa Teresa, comprendemos una verdad que el mundo moderno ha olvidado: que Dios actúa en lo pequeño, en lo silencioso,
en lo invisible. La semilla milagrosa no es solo un símbolo de salud, sino una metáfora de cómo la fe, cuando se deposita en el corazón humano, tiene el poder de transformar lo imposible en posible. En cada gesto de amor, en cada oración sincera, hay una semilla que germina, y aunque los ojos del cuerpo no puedan verla, los ojos del alma saben reconocer su fruto. Teresa nos enseñó que el milagro no depende de la tierra ni del agua, sino de la fe con que se siembra. La semilla representa ese fragmento divino que todos llevamos dentro, ese punto de luz que ni el dolor ni la enfermedad pueden apagar. Si la alimentamos con esperanza, si la protegemos con oración y si dejamos que Dios la ilumine, esa semilla florece en forma de salud, paz, perdón y fortaleza espiritual, porque cuando la fe florece, todo en la vida florece con ella. El cuerpo puede sanar con remedios, pero solo el alma puede ser curada por la fe. Y Santa Teresa, en su sabiduría celestial, entendió que la verdadera medicina está en el amor de Dios que habita en nosotros. Esa es la semilla milagrosa, no una planta, sino una promesa de renovación, de luz y de eternidad. Hoy, siglos después, las palabras de la santa resuenan con una fuerza nueva, en medio del ruido, del cansancio y de la enfermedad del alma moderna. Su mensaje llega como una brisa de esperanza: la semilla está en ti, no busques el milagro afuera, porque Dios ya lo plantó dentro de tu corazón, solo espera que lo riegues con fe. Cada vez que pronuncias una oración, que haces el bien, que perdonas, estás regando esa semilla, y aunque el mundo no lo entienda, cada acto de amor es un brote que crece hacia la luz. Esa es la enseñanza eterna de Santa Teresa, que el poder de sanar y renacer no está en lo que tenemos, sino en lo que creemos, porque la fe verdadera transforma el alma, y el alma transformada sana el cuerpo, ilumina la mente y renueva la vida. Así que no olvides, la semilla que cura, la semilla que protege, la semilla que transforma, está en ti. Permite que Dios la haga florecer. Si esta historia tocó tu alma, si sentiste la presencia de algo divino mientras escuchabas las palabras de Santa Teresa, suscríbete ahora al canal para seguir descubriendo las enseñanzas que el cielo ha dejado a través de los santos. Dale me gusta a este video si crees que la fe puede cambiar vidas, y comenta abajo con una palabra que exprese lo que sientes. Puede ser fe, luz o gracias. Tu interacción no es solo un gesto digital, es una semilla que ayuda a que este mensaje llegue a más corazones. Y recuerda, cada vez que compartes la palabra, estás sembrando esperanza. Hasta el próximo video, que la semilla divina florezca en tu vida, y que el amor de Dios sea siempre tu guía.